hay pecado, como dice Santiago, todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. Ahora pregunto, si saber hacer lo bueno es pecado, ahora pregunto, ¿será bueno orar? Vuelvo a repetir, ¿es bueno orar? Si usted no ora, ¿en qué estaría? No, pero dígalo fuertemente. Si es bueno orar y usted no ora, entonces ¿en qué estaría? Ok, usted está en pecado, ok. Entonces, ¿sabía usted que es bueno leer la Biblia? Y si usted no lee la Biblia, ¿qué estaría haciendo? Pero dígalo fuertemente, porque esta palabra lo va a comprometer. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace está pecando. Hay gente que tiene una Biblia en su teléfono para que el teléfono le mande versículos a cada día, y cuando le cae el versículo es un versículo de la Biblia, y sabe lo que hace es lo quita y no lee ese pasaje de la Biblia. Ahora, voy más para allá. ¿Sabía usted que es bueno ayunar? Van menos amén. ¿Sabía usted que es bueno ayunar? La pregunta es, ¿usted lo está haciendo o está en pecado? ¿Usted lo está haciendo o está en pecado? Porque antes de que usted vaya allá afuera y señale a los adúlteros, a los fornicarios, a los idólatras, primero pregúntese usted, ¿no será que usted ha dejado de hacer cosas que le beneficia en su salvación? Usted está en pecado. Y antes de señalar a aquel hijo del diablo, primero examínese usted. No vaya a ser que sean dos hijos del diablo, aquel por estar en adulterio y usted porque ha dejado de hacer lo bueno delante de Dios. Pecado es pecado, y delante de Dios no hay pecado grande ni pecado pequeño. Si usted no ora, usted está en pecado. Usted no ayuna, usted está en pecado. Usted no lee la Biblia, usted está en pecado. Usted no ofrenda teniendo para ofrendar, usted está en pecado. Todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es. ¿Sabe cuál ha sido el problema de nosotros los cristianos? Que hemos sido malos jueces en esta tierra. Me pongo yo de ejemplo para que usted no diga que ay sí, no. Hemos sido malos jueces en esta tierra. ¿Sabe por qué? Porque hemos sido buenos para señalar ciertos pecados. Ah, el hermano comete adulterio, disciplinémoslo. La hermana fornicó, disciplinémosla. No participó de la cena, disciplinémosla. No vino a la sesión, disciplinémosla. Si hasta ahí estamos excelentes, no vamos a bajar la guardia. Pero si usted no está orando, usted necesita ser disciplinado. Usted no está ayunando, también necesita ser disciplinado. Usted ya no lee la Biblia, usted necesita estar en disciplina, porque usted está en rebeldía. Y también Juan 8 dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo. No, es que hay pecados que se ven patentemente, hermano. Hay pecados que de lejos se ven. La hermana dejó al esposo, se va con el amante, de lejos vemos el pecado. El hermano se emborrachó, el pecado se ve. Cometió adulterio, fornicación, el pecado se ve. Se fue a meter a la feria, el pecado se ve. Pero ¿qué con estos pecados que están dentro de la iglesia? Aún la Biblia me enseña, hermanos, y aquí se nos va a complicar la cosa. Capítulo 5:20 de Mateo dice la Biblia que si no superamos a los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Ahí se complicó más la cosa. Si no superamos a los fariseos, no vamos a entrar al reino de los cielos. Le pregunto, ¿los fariseos diezmaban? ¿Usted lo hace? Y si no lo hace, no llega ni a fariseo. Le pregunto, ¿los fariseos se congregaban? ¿Se congrega usted? Híjole, no llega ni a fariseo. Es que ese es el problema, hermano, que a veces somos buenos para ver ciertos pecados en la vida, pero a veces por eso Pablo, hermano, no se equivocó cuando el Espíritu Santo le dijo: Pablo, dile a esta gente, tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Tú que dices que no hay que adulterar y estás cometiendo adulterio. Tú que abominas a los ídolos, pero cometes sacrílego. Pastor, ¿qué es sacrílego? Es ensuciar el lugar santo. Y hay gente que está sucia en pecado y pasa al altar, ensucia el lugar santo. Eso es sacrílego.
Se lo dije la semana pasada, cómo me gustaría que se levante un evangelista, un diácono, porque mire, hermano, y se lo voy a decir de esta manera: si usted es diácono y usted no ayuna, usted no sirve para diácono. Si usted es diácono y no lee la Biblia, usted no sirve para diácono. Si usted es diácono y no viene, hermanos pastores, que no me queda tiempo para ayunar, cállese la boca, hijo de Satanás mentiroso, porque tiempo sí tiene. El domingo usted no trabaja, ¿por qué entonces no viene el domingo a tirarse al piso, a orar, a ayunar? Lo que pasa es que usted ya se conformó, ya se le metió el diablo y usted ya se está enfriando y piensa que con lo que está haciendo es más. Que, hermano, tengamos mucho cuidado, porque a veces decimos no hay tiempo. Tiempo hay, lo que no queremos es aprovechar el tiempo, y ese problema está en los tiempos de Salomón, en el capítulo 3 versículo 1 de Eclesiastés. ¿Se acuerda lo que dijo Salomón? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere tiene su hora. Pero por favor, analice ese texto, por favor, porque ese texto mucho cochino lo ha tomado para justificarse. Y algunos dicen: si para todo hay tiempo, hermano, hasta para ir a jugar pelota al campo. Hijo del diablo, sinvergüenza, eso no dice la Biblia. Cuando la Biblia dice que todo tiene su tiempo, Salomón le está reclamando a la gente. ¿Sabe por qué Salomón le reclamó a la gente? Porque Salomón se dio cuenta que la gente tenía tiempo para reír, la gente tenía tiempo para llorar, tenía tiempo para esto, tiempo para otro, y tenían tiempo para todo, menos para Dios. Por eso fue que Salomón le dijo a esta gente: por más que ustedes se afanan debajo del cielo y debajo de la tierra, todo esto es vanidad de vanidad, porque lo único que no es vanidad es aprovechar el tiempo en los caminos de Dios. Haga lo que haga, pero si no aprovecha su tiempo, eso es vanidad de vanidades. Si usted es evangelista y no hay uno, hermano, usted está en pecado y mejor siéntese. Arregle su vida con Dios. ¿Y sabe por qué le digo si está? Porque yo no conozco su vida. Yo no le estoy preguntando a usted si ayuna o no ayuna. Yo no le pregunto a usted si ora o no ora. Es más, yo no voy a su casa a verlo si usted está orando. Ni me interesa si se levanta en la mañana, ni me interesa si lo hace en la noche. Eso es algo personal. Pero por eso le digo que es un pecado fantasma, porque son pecados que no se ven. Yo no veo si usted ora, usted no ve si yo no ora. Exactamente, hoy entre el culto no oré, hermano, porque se me fue el tiempo por estar conectando ahí. Es cierto, pero ¿qué pasaría en la noche? ¿Qué pasa en el día si no oro, hermanos, en la casa? Si no oro cuando me acuesto, no oro cuando me levanto, no dejo mi alarma. Es más, aquí hay mañosos sinvergüenza, hermano, que dejan su alarma a la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Más rápido me despiertan a mí, y el sinvergüenza no se despierta con su alarma. Hermano, levántese, hermano, haga algo. Si usted dejó alarma, es para usted, no para su vecino. Y como vivimos bastantes aquí, no sé quién será, pero suena la alarma, hermano, y esa alarma va a sonar, más bien espanta a los gatos, hermano, y la alarma va, ¿de quién es? Saber, hermano. Saber si será, y no como hay que eso es lo bueno, que estamos amontonados, ahí no sabemos quién es, va. Pero mire, hermano, si usted no ora en las noches, usted no ora en la madrugada, usted ya tiene más de un mes de no ayunar, usted está en pecado, hermano. Y usted necesita autodisciplinarse. Usted no sea hipócrita, hermano, venir a fingir ser lo que no es, hermano. No sea hipócrita de andar allá afuera reprendiendo el pecado cuando usted está en pecado. Es que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está en pecado. Y ahí le va, usted lo sabe, pero le voy a refrescar la mente. No se preocupe, le voy a refrescar la mente. ¿Se acuerda que dice la primera carta de Juan 3:8? ¿Se acuerda que dice? ¿No se acuerda? Va, no se preocupe, yo le voy a decir lo que dice. Porque todo aquel que practique el pecado es hijo del diablo. Y lo vimos el martes, que a Dios no tanto se le dificulta cuando usted comete un pecado. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando el pecado se vuelve una práctica. Hoy usted, por casualidad, usted pudo haber mentido, pero no siga mintiendo y volviendo una práctica de su mentira, porque entonces usted está practicando el pecado. Y el texto claramente dice que el que practique el pecado es hijo. Ahora le vuelvo a hacer una pregunta. ¿No estará usted practicando el pecado? ¿No se recuerda que la Biblia dice en el libro de Samuel que el que no ora está en pecado? ¿No será que usted ya dejó de orar? ¿Usted está en pecado? No, hermano, yo sí oro para el desayuno. ¿Cuánto? 30 segundos. Ora para el almuerzo. ¿Cuánto ora para el almuerzo? 40 segundos.
Por eso es una vergüenza, hermanos, que mire, cuando están en esa silla están durmiendo, hermano. Están en esa silla, están cabeceando. ¿Sabe por qué, hermano? Porque han dejado lo más primordial. No solo ya se murieron espiritual, ahora se están muriendo físicamente. Ahora la muerte está a punto de llevárselos. ¿Por qué? Porque están en pecado. Yo creo que eso, bueno, entonces a mí como pastor me corresponde examinar a los diáconos si están en oración, en ayuno, hermano, y entrevistarlos a cada momento, hermano, si oran o no ayunan. Y si no ayunan, hermano, ¿para qué queremos cadáveres aquí, hermanos? ¿Para qué queremos huesos secos liderando esta iglesia? ¿Para qué queremos un montón de difuntos aquí como líderes de esta iglesia? Mire, diácono, no se me vaya a poner trompudo. Mejor váyase para su casa, reflexione y recapacite. Diga: gracias, Señor, porque usaste al pastor y hoy me dijiste que yo estaba en pecado. Gracias, Señor, porque estoy practicando el pecado. Ahora voy a cumplir, Señor, y voy a empezar a hacer lo bueno que antes hacía. No puede usted estar tocando un instrumento, hermano, si sabe que usted no ora, usted no ayuna, hermano, usted está en pecado. Escuche bien lo que dice, algo que yo pude estudiar acá. La palabra omisión, porque ese pecado fantasma es más conocido como pecado de omisión. Y escuche el significado o el concepto de la palabra omisión. Escuche lo que dice: omisión, dejar de hacer algo. ¿Escuchó? ¿Qué significa omisión? Dejar de hacer. Pregunto, ¿ha dejado usted de hacer algo bueno en su vida? ¿O está bien así como está? Solo Dios sabe. Usted también lo sabe, cabezón. Usted sabe cómo está su vida. Hay gente tan cochina que dice: solo Dios conoce mi vida. También usted conoce su vida. Usted sabe si está bueno o está podrido delante de Dios. Usted lo sabe. ¿Qué significa omisión? Dejar de hacer algo. Pero ¿qué más significa omisión? Falta en la que se incurre por haber dejado de hacer algo necesario. O sea que cuando se comete omisión es porque cometió una falta, y esa falta se cometió por haber dejado de hacer algo que era necesario para su vida. Evangelistas, diáconos, ¿saben usted que la oración es tan necesaria a nuestra vida? Que la Biblia dice: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Sabe qué tan necesaria es la oración? Que por la oración es que nosotros nos apartamos del pecado. Deje de orar y solito se mete al pecado. Entonces ahí está el problema. Que la palabra omisión significa falta en la que se incurre por haber dejado de hacer algo necesario. Y aquí hay gente, hermanos, que antes era de oración, hermano. Aquí hay mujeres que eran de oración. A la 1 de la mañana estaban de rodillas. A las 11 de la mañana estaban detrás de la puerta orando. Aquí hay gente que era de oración, hermano. Aquí hay gente. ¿Sabe cuál fue el problema? Todo que fue que Dios le diera un poquito de ala. Ya predica. Ya se memorizó los himnos. Ya se memorizó los coros. Ya puede trazar un mensaje. ¿Para qué ora? No sea bruto, ignorante. Eso es soberbia, eso es altivez. ¿Sabe por qué? Porque el humilde sabe y reconoce que sin Dios no puede hacer nada. El humilde sabe y reconoce que sin el Espíritu Santo no puede hacer nada. El humilde sabe que necesita de Dios. El soberbio piensa que porque ya canta, que porque ya predica, que porque traza un tema, piensa que no necesita más, y es cuando más necesitamos. Qué montón de gente se va a ir para el infierno, hermanos. Señor, pero yo nunca me metí con la comadre. Señor, pero nunca traicioné a mi esposa. Nunca me emborraché. Cometiste pecado de omisión. Dejaste de hacer muchas cosas importantes en tu vida. Dejaste de hacer tantas cosas que eran para beneficio de tu vida y de tu misma salvación. Incluso muchos van a perder su misma salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque la descuidaron. No vaya a pensar usted porque allá afuera, es más, por aquí hay una congregación que se llama la Sala Evangélica. La Sala Evangélica fue fundada por un señor que se llamó Don Carlos Kramer en Quetzaltenango.
Ya este señor ya se murió y de seguro está reservado para el infierno. ¿Sabe por qué? Porque don Carlos Kramer tomó la idea en decir que usted ya aceptó a Cristo, ya se bautizó, usted ya fue sellado por el Espíritu Santo y ese sello nadie se lo quita. Que aunque borracho, adúltero, cochino, sinvergüenza, un día usted se va para el reino de los cielos. Pero se le olvidó a este señor que la Biblia dice: sigan la paz. Y esa palabra seguir es algo que no se tiene que dejar, es algo que se tiene que hacer constantemente, es algo que se tiene que perseverar. Sigan la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hay que perseverar en la santidad, hay que insistir, hay que persistir hasta que Cristo venga o la muerte me sorprenda. Pero no solamente. Hebreos capítulo 2 versículo 1, por favor, hermanos. Hebreos capítulo 2 versículo 1. Hebreos capítulo 2 versículo 1. Para que usted vea que descuidar es equivalente a perder la salvación. Hebreos capítulo 2 versículo 1 dice su Biblia: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que, ¿qué dice? Que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Capítulo 3. La pregunta es: ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Sí? ¿Qué dice? Si descuidamos. ¿Qué significa descuidar? Omisión, dejar de hacer aquello. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿Sabe por qué muchos van a perder su salvación? Porque la descuidaron. Significa que la tuvieron, significa que la salvación estuvo en sus manos, significa que la salvación estuvo presente con ellos. Pero ¿qué pasó? La descuidaron. Y descuidar es similar a omisión, dejar de hacer algo que yo hacía. Y es que aquí hay gente que antes cuidaba su salvación. Aquí hay gente que antes, hermano, no miraba pero ni nada, hermano, porque sabía que la salvación la tiene enfrente, pero también la condenación está a la par. Aquí hay gente, hermano, que antes no hacía nada, no se metía ni a problemas, no se metía ni a chisme. Hermano, lo único que hacía era leer la Biblia, cantar alabanza, lo que hacía era orar, ayunar. Pero ¿qué pasó hoy? ¿Pero qué pasó con esta gente? ¿Usted piensa que aquí se jubila, hermano? ¿Usted piensa que aquí se puede jubilar? Hermano, aquí no se jubila nadie. Aquí no se trata de 10 años ni de 20 años. Aquí no se trata de 40 años. Aquí se trata hasta que Cristo venga por su pueblo o hasta que la muerte nos sorprenda. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Esposos, si ustedes miran que la esposa ya no ora, venga, diga: pastor, esta señora ya no ora, ya no la ponga a predicar, ya no la ponga a cantar coros. Esta señora ya está en pecado. Usted también, esposa, si ve que su marido ya no ora, venga, repórtelo y diga: pastor, mire, este es diácono, pero ya no ora. Al menos que yo sepa, que diga la mujer: yo no lo he visto ayunar. Venga, repórtelo, señora, no sea tapachamarra de su marido. Ya me imagino qué reportadera, hermano. Ya mañana un montón de esposas: mire, pastor, aquí está este cabezón, este ya no ora. Y usted lo tiene como diácono ahí en la iglesia, mire. Mire, usted lo tiene como predicador y mire, este ya ni ayuna, pastor. Estamos los dos, estamos muertos, pastor. Pero es que hay gente, hermanos, que cuando, hermano, yo se lo dije a usted la vez pasada, hermano, por favor, no volvamos los cultos rutinarios, que no sea un culto más, que sea un culto de poder, de unción, de sanidad, de autoridad, de todo un poco. Hermana, usted que lee, mire, hermana, que mañana cuando digan la lectura le toca a nuestra hermana Yesenia Ochoa. Hermana Yesenia, ¿cuándo le toca la lectura? El día viernes, el día lunes, aquí está de rodillas, el día martes, aquí está de rodillas. Señor, por favor, que cuando yo desea, no es mucho, Señor, es una lectura, pero cuando esa lectura salga de mi boca, va a ser palabra de Dios. Y yo he entendido, Señor, que la palabra trae sanidad, la palabra trae poder, la palabra trae libramiento, la palabra trae todo. Señor, que cuando yo me pare en ese púlpito y ese versículo salga de mi boca, que los que vienen enfermos se vayan sanos, que el que viene triste se vaya alegre. Señor, que esa palabra salga con poder, Señor.
Señor, le toca mañana los coros. ¿A quién le tocan los coros? Le toca mañana los coros a mi hermana. ¿Quién dice aquí, híjole, los coros le tocan? A la esposa de nuestro hermano Miguel Ángel. Sí, pues a la hermana le toca. Mañana está aquí de rodillas orando, ayunando. También los himnos le toca a la pastora. Aquí está el martes, el miércoles. Aquí está ayunando. ¿Por qué? Señor, que cuando yo me pare en el altar, que cuando me pare en el púlpito, Señor, que esas alabanzas haya un rompimiento de cadena. Señor, que no sea un coro más, un alabanza. Amén. Señor, tu palabra dice que cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, empezaron a cantar alabanza, pero no era alabanza de un carnudo, no era alabanza de alguien que estaba en la carne, era alabanza de alguien que estaba en el Espíritu Santo, estaba conectado con el Espíritu de Dios. Y cuando cantaban alabanza, las cadenas se rompieron, la cárcel empezó a temblar, porque había un hombre de Dios ahí. Es que este pecado y omisión ha entrado, hermanos. El conformismo es terrible, la negligencia es terrible. ¿Se acuerda qué le pasó a las 10 vírgenes? A las 5, ¿se acuerda qué le pasó? ¿Se acuerda qué le pasó? A veces la misma señora viene a cantar: 5 vírgenes prudentes se salvaron, 5 vírgenes prudentes. Si usted es la insensata que ya no ora, usted es esa insensata que ya no ayuna, usted es esa insensata que ya no hace nada, lo único que hace, ahora ya no ve novelas, ahora lo que ve es Facebook, TikTok y cuánta locura en su teléfono que no le beneficia, no le restaura, no le llena, lo único que hace es corromper sus ojos, lo único que hace es corromper su mirada, su vista, su corazón. ¿Y qué le pasó a las vírgenes? Las vírgenes se descuidaron. Y dice la Biblia que sus lámparas empezaron a apagarse, ¿verdad que sí? La Biblia no dice que sus lámparas se le apagaron, dice que se les estaba apagando, y fue más que suficiente para que no entraran al reino de los cielos. Ahora, si a esta no se les había apagado, pero se quedaron, ¿qué va a pasar con los que ya se les apagó? Pastor, ¿y cómo puedo saber si ya se me apagó? Por eso usted ya no ora, por eso usted ya no ayuna. Y cuando lee la Biblia, un capítulo se queda roncando, llena de baba la Biblia. ¿Por qué? Porque le da sueño, hermano. Por eso, pero no solamente eso. ¿Sabe cómo usted puede identificarse que ya no tiene aceite? Porque le dan ganas de poner su faldita apretadita, enseñando las piernas, las nalgas. Señora, esto no es carnicería. Si usted quiere enseñar piernas, váyase al mercado, váyase a la plaza. Aquí no se viene a enseñar piernas, aquí se viene a glorificar a Dios, aquí se viene a darle culto al Santo de Israel. Por eso es que de repente el hermano aparece con su camisa hasta arriba, y no porque anda con el cuello redondo, hermano. Lo que pasa es que la señora le chupeteó el pescuezo anoche. Lo que pasa es que anda bien chupeteado, porque ya está más en la carne que no en el espíritu. Mire, señora, de que estarle chupeteando el pescuezo a su marido. Si quiere chupetear el pescuezo, vaya, compre una libra de pescuezo de pollo y chupe ese pescuezo. Su marido no es pollo para que le esté chupeteando el pescuezo. Su marido es un ministro de Dios. Usted no es cualquier cosa, usted es una sierva de Dios. Eso pasa cuando la lámpara empieza a apagarse. Depravados, cochinos que ven pornografía en su teléfono para que las hormonas se le calienten. Hay depravados que necesitan ver pornografía para que despierte el difunto. De lo contrario, no. Hay cochinos, hermanos, que necesitan ver pornografía. Y esos son pecados ocultos que están dentro de la iglesia, hermano. Y eso le pasó a las vírgenes. Sus lámparas no se les había apagado, se les estaba... Lea esa visión, hermano, por favor. Por favor, no se preocupe, vamos a hacer algo ya un poquito más y nos vamos, hermanos, a la Santa Cena. Capítulo 25 de Mateo. Vamos a leer el 1 en adelante. Mateo 25:1. Entonces dice la Biblia: el reino de los cielos será, no es, será, tiempo escatológico, será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. ¿Y cómo se llama el esposo? Cristo Jesús, ok. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas, ¿qué dice? No tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en su vasija juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: he aquí, viene el esposo, salid a recibirle. 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas, ¿verdad que no estaban apagadas? Se estaban apagando. Siga leyendo el capítulo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, las insensatas: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no las conozco. No se les había pagado, se les estaba pagando. ¿Sabe quién es ese que se le está pagando? Es aquel que por lo menos viene el domingo, hermano. Por lo menos se aparece el martes. Por lo menos se aparece a cada 20 días. Por lo menos viene cuando se muere un burro. Pastor, ¿y cuando se muere un burro? Sabe cada cuándo. Pero cada vez, hermano, esa es la gente que se le está pagando. No se le ha pagado. Pero ¿sabe cuándo sí vienen? Cuando dan de comer en la iglesia. Ahí sí, no falta ninguno. Esta es la gente que se le está apagando su lámpara. Mejor si hacemos comida. Y no se preocupe, hermano, para el domingo todos estamos invitados, porque los domingos todos venimos. No voy a ir, pues déjeme la comida, yo me la como. Endemoniado si viene usted de este lugar, porque hay gente que prefiere buscarle a su lógico, a su cabeza, y no ponerse a cuentas con Dios. Ahorita hay gente que está padeciendo enfermedades. A mí me echan la culpa. ¿Se recuerdan que una semana antes de que esta peste viniera a la iglesia, Dios puso palabras en mi boca? Se recuerda que se le dijo que esta iglesia iba a ser zarandeada como a trigo. Se recuerda que se le dijo. Algunos hicieron oídos sordos. ¿Y sabe cómo se llama eso? Omisión. Se hicieron los tontos, se hicieron los ignorantes. Ojalá cuando usted escuchó esa palabra se hubiera venido el siguiente día a orar, a ayunar, a encerrarse. Le aseguro que nada hubiera pasado. Pero como dejó pasar por alto, el pecado de omisión está a la puerta. Ahora a mí me echan la culpa. Sí, que el pastor no me visita, que el pastor no viene a verme. Porque cuando se enferman, ahí sí quieren al pastor a la 1 de la mañana. Pero cuando tienen el pedazón de carne, mejor que el pastor no llegue. Mateo 7:21, usted ya conoce ese pasaje de la Biblia. Y a veces el mismo predicador lo está predicando y él está en pecado. Mateo 7:21. Es un versículo muy evangelístico por muchos evangelistas. Se predica en las radios, en las camionetas, en los mercados, en las plazas, donde quiera se predica ese versículo. Pero a veces el que lo va predicando, él es el mismo que está en pecado. 7:21 dice su Biblia: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les declarará: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Un versículo que lo hemos predicado en varias ocasiones, y es un versículo tremendamente poderoso. Pero la última vez que estudié este versículo, hace como 3-4 días, y lo estuve estudiando, pude entender algo más de la profundidad de este texto. Y todos los versículos, o todas las veces que usted lo ha predicado, excelente. Pero como que entre más se le escarba la palabra, como que hay más revelación de palabra. Y ahorita que estuve estudiando, yo pude ver en este versículo dos grupos de personas. Hay dos grupos de personas en este texto. El primer grupo está en el 7:21, donde dice: no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es ese grupo de personas? Es aquel que piensa que porque predica va a ser salvo. Es aquel que piensa que porque ayuna va a ser salvo. Es aquel que piensa que porque trae ofrenda y diezmo va a ser salvo. Es aquel que piensa que porque es pastor, evangelista, diácono va a ser salvo. Es aquel que piensa que porque habla de Dios va a ser salvo. Ese es un grupo de personas.
Pero el otro grupo está en el 7:22, donde dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos. Este y ese otro grupo de personas, porque esta gente estuvo en la verdad, conoció la verdad, echó fuera demonios, profetizó e hizo tantos milagros, pero lo hizo en el pasado. Pero ahora, ¿qué está haciendo esta persona? La persona que ayer predicó, ¿qué está haciendo hoy? La persona que ayer echó fuera demonios, ¿qué está haciendo hoy? La persona que ayer fue usada en profecía, la pregunta es: ¿qué está haciendo hoy? La hermana que antes cantaba con pista, la hermana que antes tenía ese talento, antes, pero ¿y ahora? ¿Y ahora? El hermano que antes predicaba en los mercados, en las plazas, en las camionetas, en campaña, ¿y ahora? La hermana que antes oraba, la hermana que antes ayunaba, y ahora ya se jubiló. Y es que lo hemos dicho varias ocasiones: a Dios no le interesa lo que usted hizo en el pasado. A Dios le interesa qué estamos haciendo ahorita en el presente. A Dios no le interesa qué tanto usted hizo ayer. A Dios le interesa qué tanto yo estoy haciendo hoy. A Dios no le interesa cuánto usted hizo ayer. A Dios le interesa cuánto estoy haciendo hoy. Porque por eso dice la Biblia en el 3:20 de Ezequiel, que si el justo se aparta de su justicia, las buenas obras que ayer hizo, mañana no vendrán a memoria. Eso significa que a Dios no le interesa cuánto hizo ayer. A Dios le interesa cuánto estoy haciendo hoy. Porque de qué sirve que ayer usted haya reprendido el adulterio si hoy está en adulterio. De qué sirve que ayer haya reprendido a los ladrones si hoy está robando. De qué sirve que ayer haya reprendido a los rebeldes si hoy usted mismo está en rebeldía. ¿De qué sirve entonces? Quiero terminar con esto. En el capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis, Dios le dijo a aquel pastor: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Y ese pastor no estaba en la cantina. Ese pastor no estaba allá afuera. Ese pastor estaba al frente de la obra. Pero Dios le dijo a este pastor: tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. ¿Sabe qué es lo más triste? Que una persona que está en pecado es equivalente a una persona que está muerta. Sí, usted camina, usted corre, usted habla, usted hace cualquier cosa. Físicamente usted está vivo, pero espiritualmente, ¿cómo está? Pero para reforzar ese texto, ¿se acuerda que dice Efesios capítulo 2 versículo 1? Que la gente que está en pecado, dice la Biblia, está muerta en sus delitos y pecado. Así que no se preocupe usted. Así como este pastor, hoy tenemos evangelistas que ya están muertos en el pecado. Siguen predicando, sí Señor. Judas siguió echando fuera demonios, pero no dejó de ser Judas, hermano. Y así hay gente que sigue echando fuera demonios, pero sigue siendo el mismo cochino sinvergüenza. ¿Sabe por qué? Porque los dones de Dios son irrevocables. Por eso es que hay gente que sigue cantando bonito, hay gente que tiene una voz preciosa, hay gente que canta preciosa, pero ya está muerta. ¿Sabe por qué? Porque está en pecado. Y usted dirá: pastor, ¿pero por qué sigue cantando bonito? Porque los dones de Dios son irrevocables. Y se lo enseñé la vez pasada con la Biblia, que el eunuco, dice la Biblia, era un hombre, hermanos, adorador. Según la Biblia en el capítulo 8 versículo 26 del libro de los Hechos, dice que eunuco era un hombre adorador. Pero el eunuco ni bautizado estaba, el eunuco ni el Espíritu Santo tenía, pero la Biblia lo cataloga como un hombre adorador. Así que a mí no me impresiona, ni tampoco a Dios le impresiona que usted sea un buen adorador. Porque adorar, hasta los mundanos adoran. Porque adorar significa rendirle culto a Dios. Adorar significa rendirle servicio a Dios. Y a Dios
Dios cualquiera le sirve culto. Hasta los futboleros cuando meten un gol se persignan supuestamente agradeciéndole a Dios. No, hermano, a Dios cualquiera le agradece. El problema, ¿sabe cuál es? Que la Biblia dice que muchos dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo rebeldes, abominables y reprobados delante de Dios. Aquí hay gente que adora. Posiblemente en esta congregación tenemos gente que adora. Posiblemente tenemos mujeres que adoran, pero ya están muertas en pecado. Ya están muertas en sus delitos y pecados. Por eso ya no hay ayuno, ya no hay oración, ya no hay lectura, ya no hay nada. Lo que se escucha en la casa son gritos. Lo que se escucha en la casa son alegatas. Menos palabra, menos cánticos de alabanza. Quiero leer un último versículo en esta versión y se lo voy a leer en otra versión. Cherry, por favor, si me ayuda con el piano. Capítulo 25 de Mateo. Y su versículo, vamos a leer el 24. Mateo capítulo 25, versículo, vamos a leer el 24. ¿Lo tiene? Hablando de los hombres que se les entregaron sus talentos. A uno se le entregaron 5, a otro ¿cuánto? 2, ¿verdad? Y al otro se le entregó 1. ¿Ok? Pero el que se le entregó 1 en el capítulo 25, 24 dice: pero llegando también aquel que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí el talento en la tierra. Aquí tiene lo que es tuyo. Oiga lo que respondió. Respondiendo su señor dijo: siervo malo y negligente. Oiga esa palabra que viene, sabías. Esa palabra sabía, por favor, subráyela, porque sabía y no hacer lo que yo sé es equivalente a pecado de omisión. Sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí. 27, por tanto debías. Esa palabra debías es equivalente a deber de hacer, y si no lo hace, pecado de omisión. Por lo tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío juntamente con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le será dado más y tendrá más, y al que no tiene, aún lo poquito que tiene se le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. O sea que una persona que ha dejado de hacer es una persona candidata del infierno. Pero tal vez usted no entendió bien esa versión. Déjeme permiso que le lea esta versión. Casi no acostumbro a leer Biblia en el teléfono, pero déjeme que le lea esta versión. Escuche qué bonito lo que dice esta versión. Vamos a empezar en el 24. Por último, dice esta versión, lenguaje actual: por último llegó el empleado que había recibido 1000 monedas y dijo: Señor, yo sabía que usted es un hombre muy exigente. La pregunta ¿es exigente Dios? ¿Exige Dios santidad? ¿Exige Dios humildad? Claro que Dios es un Dios exigente. Sabías que eras un hombre muy exigente, que pide más de lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1000 monedas. El hombre le respondió: eres un empleado malo y perezoso. Si sabías que soy muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así al volver yo hubiera recibido el dinero de ti, más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes: quitadle a este que tiene 1000 monedas y dásela al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y le sobrará, pero el que no tiene nada, hasta lo poco que tiene se le quitará. Y a este empleado inútil echadlo afuera en la oscuridad. Ahí tendrá tanto miedo que llorará y relinchará de terror los dientes. Así hay gente perezosa que sabe que Dios es exigente. Nunca haga nada porque yo se lo dije.
Hágalo porque sabe que Dios exige y demanda lo que necesita de su pueblo. Jamás vaya usted mañana a venir al ayuno porque yo se lo dije. Hágalo porque sabe que es Dios quien se lo exige. Porque es Él quien dice que hay géneros que solamente salen a través de la oración y el ayuno. No es el hombre quien le exige, es Dios quien le está exigiendo. Si mañana usted vive una vida agradable ante Dios, no es porque el pastor se lo vive predicando, ni porque los diáconos lo viven repitiendo. Hágalo porque es Dios quien exige santidad de su pueblo. Es Dios quien dice que sin santidad, y que así como Él es santo, también todos debemos de ser santos. Si mañana usted perdona, no es porque se lo dijeron, no es porque yo le dije que tenía que perdonar, es porque usted sabe que Dios exige el perdón en el pueblo, y que Él mismo dice que si tú perdonas, Él te perdona, y que si tú no perdonas, Él tampoco te perdona. Significa que si mañana yo hago algo, es porque es Él quien me lo está exigiendo, y si mañana dejo de hacer ciertas cosas, es porque Él me exigió y me dijo que dejara de hacer ciertas cosas en esta Biblia. En el capítulo 2 versículo 5 de Apocalipsis, Dios le dijo a aquel pastor: haz las primeras obras, haz las primeras obras, porque si no, vendré a ti y pelearé contra ti y quitaré el candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a este hombre? Vuelve a hacer las primeras obras, vuelve a hacer lo que antes hacías. ¿Qué era lo que antes hacías? Usted sabe lo que antes hacía. Le pido un favor: si me ve predicando en los mercados, en las camionetas, no me critique, por favor. Lo único que estoy haciendo es tratando la manera de volver a hacer las obras que antes hacía. Lo único que estoy haciendo es tratar la manera de volver a retomar lo bueno que antes hacíamos, y que muchas veces hemos dejado de hacerlo. Aquí hay hermanos que no se conformaban con un día de ayuno, sacaban 2 en la semana, ayunaban hasta 4 veces a la semana, ayunaban hasta 5 veces al mes. Ahora, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó ahora? ¿Qué les pasó ahora? Eso es lo que Dios te está diciendo: haz las primeras obras, porque si no, Dios va a venir a ti y va a pelear contra ti y quitará el candelero de su lugar. Equivalente, quitará tu nombre del libro de la vida y quitará su Santo Espíritu de ti. Y una persona sin Espíritu Santo, Juan 6:63, es equivalente a una persona muerta, porque quien le da vida a la persona, dice Juan 6:63, es el Espíritu Santo. Y cuando una persona está muerta, es una persona equivalente sin Espíritu Santo. Y cuando usted tiene Espíritu Santo, es equivalente a un cristiano ferviente en el Espíritu, que no necesita decírsele que ore, usted sabe que tiene que orar. No se le necesita decir que ayune, usted sabe que lo tiene que hacer. No necesita que le estén empuñando las costillas, usted conoce su responsabilidad, usted sabe cuál es su responsabilidad. Póngase de pie, hermano, por favor. Póngase de pie un momento. Lo dije la vez pasada y lo vuelvo a repetir. Judas, siendo Judas, participó de la última Santa Cena. Y no podemos descartar que hay un montón de Judas que van a participar siendo los mismos Judas. Pero qué bueno si usted reconoce su pecado el día de hoy. Y escuchó que pecado no solamente es adulterar, pecado no solamente es irse a meter a la feria, pecado no solamente es estar en fornicación. Si no hacemos lo bueno, estamos cometiendo pecado. Y si usted ha dejado de hacer las buenas obras que antes hacía, ¿dónde está mi hermana Joana? ¿Dónde está hermana Auri? Que antes andaban con la bocina allá en la espalda, predicando, reprendiendo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las señoritas que antes cantaban coros? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esas buenas obras? ¿Qué pasó? ¿Se terminó todo? No, están en pecado de omisión. Están cometiendo pecado, porque todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, está cometiendo pecado. Todo aquel que sabe hacer lo bueno. Cierre sus ojitos. Y si usted cree que necesita pedirle perdón a Dios, hágalo, porque ya escuchó que si ha dejado de hacer pasos importantes en su vida, usted está en pecado. Ya no se levanta a orar en las mañanas, usted está en pecado. ¿Y sabe cómo se llama ese pecado? Soberbia. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Orgullo. ¿Sabe cómo se llama ese pecado? Pereza. Y la pereza es un pecado condenable por Dios.
Por eso dice: perezoso, ¿hasta cuándo has de levantarte de tu dormir? Mira las hormigas, perezoso, que trabajan sin tener un capitán quien las dirija. Perezoso, mira los conejos que hacen su casa sobre la roca. Mira la araña, perezoso, que siendo un animalito indefenso, pero vive en palacio del rey. Oh perezoso, ¿hasta cuándo es levantar? ¿Hasta cuándo has de levantarte de tu dormir? Un poco cruzar los brazos y un poco más de sueño. El perezoso dice: el león está en la calle, no hay que salir. Así dice mucho perezoso: ¿para qué vamos a ir a predicar? Va a llover. ¿Para qué vamos a salir? Estoy cansado. ¿Para qué lo vamos a hacer? Hoy no puedo, estoy desvelado. Perezoso. ¿Sabes que Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arruga? ¿Y sabes que la arruga es sinónimo de pereza? ¿Sabe que muchos no planchan su camisa? No porque no tienen una plancha, sino porque son perezosos. Porque la pereza los asedia. Porque la pereza ha entrado. ¿Sabes por qué vienes a dormir el culto? Porque tienes un espíritu de pereza. Tienes un espíritu de pereza. ¿Sabes por qué te duermes en la iglesia? Porque tienes un espíritu terrible de pereza. ¿Sabes por qué no ayunas? Porque la pereza te ha invadido. ¿Sabes por qué no lees? Porque la pereza está gobernando tu casa. Pero hoy Dios te dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Porque mientras algunos duermen, otros ya están muertos. Pero si tú duermes, levántate. Y si tú estás muerto, dile: Espíritu Santo, entra en mí. Espíritu Santo, entra en mí, para que tú me des vida, para que puedas tener vida en abundancia. Padre, así como tú le dijiste a Ezequiel: profetiza espíritu de vida, hoy profetiza en tu nombre, tu palabra, en el nombre de Jesús. Espíritu de vida, el hueso con hueso, piel con piel, en el nombre de Jesús. Aquel que ya no siente deseo, dale vida. Espíritu Santo, dale vida en el nombre de Jesús. Reavívalos, Padre bendito. Reavívalos con el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Y si alguien te está pidiendo perdón, perdónalo. Si alguien reconoce que ha dejado de orar y ayunar y hacer lo bueno, perdónale. Porque tu palabra dice que si pecamos, abogado tenemos para vuestros pecados. Jesús es el abogado. Él es el que intercede. Y mientras hay vida y esperanza, mientras hay vida y esperanza, Padre, gracias. Y que nuestros nombres estén en el libro de la vida, Padre Celestial. Que no nos dejemos llevar por las impresiones, que no porque cantamos o predicamos. Gracias. Bendice, purifica y santifica esa copa. Si alguien está débil, que cuando coma de ese pan y participe de esa copa, reavive en el nombre de Jesús. Que tu sangre lo limpie y que tu cuerpo lo sane. Porque por tu llaga, dice tu palabra, nosotros fuimos curados. Te lo pido, Padre amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Padre amado. Muchas gracias. Preparados estamos para participar. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias.